Buenos días, vamos a dar los minutos correspondientes de conectividad y ya damos inicio a la sesión del día de hoy.
Buenos días a los estudiantes de Fisiología del Ejercicio que se encuentran en este momento. Vamos a dar inicio hoy, 16 de noviembre de 2020, dando los minutos de conectividad. Vamos a dar inicio a la temática de la semana. Entonces, dejando pues como salvedad que por favor pues revisen aquí las videoclases con el fin de llevar adelante la temática que se está realizando. La temática que da inicio esta semana corresponde a la respiración externa e interna que va inherente a todo nuestro sistema pulmonar. Es importante recordar todos nuestros mecanismos de sistema respiratorio en donde podemos encontrar los fundamentos, los objetivos principales en la cual se encuentra el suministrar el oxígeno que necesita el metabolismo. Entonces, es importante darle la importancia necesaria a nuestro sistema pulmonar, debido a que por medio de este se hace la inhalación del oxígeno necesario para los diferentes procesos que necesitamos en nuestro organismo. De igual manera, por este mismo sistema se va a colaborar con el fin de eliminar ese dióxido de carbono que produce pues nuestro metabolismo, entendiendo que pues nuestro metabolismo está en un constante anabolismo y catabolismo de diferentes situaciones, y de esta manera pues los pulmones colaboran en esta misma situación. Y paralelo a ello, colaboran también con regular esa concentración de ion de hidrógeno para mantener nuestro equilibrio ácido básico, que va a permitir desarrollarse de buena manera los mecanismos metabólicos de nuestro cuerpo. Entonces es de entrada hacer una concientización de la importancia de nuestro sistema pulmonar. Paralelo a esto, vamos a también a entender ciertos términos o recordarlos con el fin pues de mantener al tanto nuestra temática. Entonces vemos que la ventilación pulmonar, ¿qué es la ventilación pulmonar? Entonces, la ventilación pulmonar es ese proceso mediante el que el aire ambiental, el aire que inhalamos, el aire que en ese momento se encuentra latente en nuestro exterior, se mueve dentro de los pulmones, donde se intercambia con el aire que se encuentra allí. Repito, ¿qué es ventilación pulmonar? Es ese proceso donde se intercambia ese aire que se encuentra dentro de nuestros pulmones por el de el aire del ambiente. A eso es que se le llamamos ventilación pulmonar. Repito, proceso mediante el que el aire ambiental se mueve dentro de los pulmones, donde se intercambia con el aire que se encuentra allí. ¿Listo? Dato aquí importante, y es que en medio de esa ventilación pulmonar vamos a encontrar que hay una distancia de aproximadamente 30 centímetros, desde que el momento que entra a la nariz y la boca y llega a nuestro flujo sanguíneo. Repito, dato importante en medio de esa ventilación pulmonar, y es que tenemos de 30 centímetros aproximadamente de recorrido en el momento en que el aire entra de la nariz y boca y llega a nuestro flujo sanguíneo por medio de los pulmones. ¿Ok?
Vamos a ver más adelante cómo esos 30 centímetros de recorrido en el momento en que entra nuestra nariz y boca y llega a nuestros pulmones, pues tiene una particularidad en especial. Entonces ahí es otra pregunta que le dejo a los estudiantes de qué particularidad creen que se hace en esos 30 centímetros de recorrido de nuestro aire en medio de nuestra ventilación pulmonar, el momento en que entra ese aire del ambiente por la nariz boca y llega a la sangre que fluye a los pulmones. ¿Listo? Son 30 centímetros. Entonces, pues empecemos a detectar, hacemos ese análisis personal de qué puede suceder en ese recorrido. ¿Listo? Aquí vamos a hacer un repaso anatómico de qué compone esa respiración externa e interna. Y entonces aquí vemos cómo empezamos ese sistema respiratorio. Vamos a rayar aquí faringe, ¿cierto? Tenemos aquí la ubicación de la faringe. Aquí empezamos con la laringe, sigue la laringe. Aquí sigue la tráquea, que es este tubo, mecanismo, conducto, por donde baja nuestro aire. Aquí, seguido abajo, se bifurca aquí en dos vías llamadas bronquios. Bronquios. Cada bronquio va a llegar a un pulmón, ¿cierto? Y dentro de cada pulmón vamos a ver que empieza a haber una distribución bastante particular, una ramificación. Algunos términos, algunos le llaman el árbol de la vida. Bueno, es una estructura bastante importante donde encontramos a nivel de ultraestructura cómo esos bronquios se van a ir cada vez especificando a llamarse bronquiolo, es decir, va a haber cada vez más fino esa terminación del bronquios, llamada bronquiolo, y vamos a encontrar unas estructuras bastante importantes, las cuales se le llaman los alveolos. Los alveolos, en estos alveolos, observamos aquí que estos alveolos están en gran porcentaje de su circunferencia, están acobijados, están irrigados por los capilares pulmonares. Es importante esta unidad anatómica del pulmón, ya que aquí en este alveolo y en esta malla capilar pulmonar, pues es donde se hace el proceso del intercambio de estos gases. Es importante recordar el cuidado, la importancia de que ustedes como profesionales en cultura física y deporte empiecen a promulgar por el mantener la estructura de este sistema, ya que por medio de este es que nuestro organismo, como lo acabamos de hablar anteriormente, es el que le va a proveer el oxígeno necesario para, para los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Entonces recordemos, faringe, laringe, tráquea, bronquios,
bronquiolos, alveolos y capilares pulmonares. Los capilares pulmonares es de recordar que pues vienen, son terminaciones tanto arteriales como venosas del pulmón, donde llega la sangre venosa, suelta ese dióxido de carbono y a su vez, en un proceso bastante importante y detallado del intercambio gaseoso, le suministramos el oxígeno para que se la lleve al resto del cuerpo. Aquí en la parte inferior es también importante recordar que esta estructura de nuestro sistema pulmonar pues va en acompañado de unas particularidades. Aquí tenemos el diafragma como ese músculo, ese piso, esa base de nuestros pulmones que nos van a permitir hacer esa mecánica ventilatoria. Aquí pasamos a unas particularidades bastante interesantes de los pulmones. Vemos que los pulmones es esa superficie de nuestro cuerpo en donde se interactúa la sangre y el ambiente externo. Repito, los pulmones se va a convertir en esa superficie de intercambio entre aire externo y sangre. Haciendo una disección de un pulmón, vamos a encontrar que un pulmón es bastante elástico, es bastante adaptado a su función, ya que permite inflarse y contraerse, pues de acuerdo a la inspiración y la exhalación. El volumen pulmonar, es decir, la cantidad de aire que puede contener, está entre los 4 y 6 litros. Repito, la cantidad que puede contener nuestros pulmones oscila entre los 4 y 6 litros de aire. Es aproximadamente la cantidad de aire de un balón de baloncesto, ¿no? Recordando que pues ese tipo de aire de balón de baloncesto va a presión. Tiene un peso aproximado de 1 kilo, nuestros pulmones, 1 kilo aproximadamente. Y atención a este dato, bastante interesante para que lo tengan. Si se extendieran los pulmones, si tomáramos este tejido pulmonar y le hiciéramos total extensión sobre una superficie, puede llegar a dar de 60 a 80 metros cuadrados, ¿no? Lo que equivale casi a este campo de bádminton. Entonces, si sus pulmones, en el momento en que le hiciéramos esa extensión, puede llegar a cubrir este campo de bádminton. Entonces, es cada vez conocer más nuestro sistema pulmonar y entender la importancia de este y la cantidad de superficie que puede mantener pues para el contacto entre aire y, y sangre pulmonar. Por cada segundo de ejercicio máximo, por nuestros pulmones pasa medio litro de sangre. Ojo con el dato. Cada segundo de ejercicio máximo pasa medio litro de sangre en nuestros pulmones. Entonces, mire cómo ese proceso tan importante y eficaz pues es vital para el ejercicio. Aquí tenemos el otro componente bastante interesante, son los alvéolos. Los alvéolos, que es esa unidad funcional que hablábamos anteriormente, donde se da
donde se hace intercambio gaseoso, donde se hace proceso eh, eh, de oxígeno por dióxido de carbono, podemos encontrar que tenemos aproximadamente 300 millones de alvéolos. Ojo, 300 millones de alvéolos, ¿no? Entonces miramos cómo hay esa gran cantidad de, de, de momentos, de situación, de espacio para que se dé ese intercambio químico y gaseoso. Los alvéolos son unos sacos membranosos, elásticos y de paredes delgadas. Sacos. Entonces empezamos a entender que son unos sacos, ¿sí? ¿Cierto? O sea, microscópicamente aquí vemos en esta imagen, microscópicamente vemos en esta imagen, vemos en esta imagen la cavidad alveolar, esto ya estamos viéndolo a microestructura, ¿cierto? Y miren las paredes alveolares, miren. Aquí en estas paredes alveolares es donde se encuentra la membrana respiratoria, que es esa fina barrera hematotisular. ¿Qué quiere decir? Es un tejido sanguíneo, ¿cierto? Es un tejido sanguíneo que permite la difusión rápida entre los gases alveolares y los gases sanguíneos. Aquí en este justo espacio es donde se ve ese intercambio, ¿no? Aquí, en esa zona roja que vemos punteada, vemos que es donde se ve ese intercambio gaseoso. Ojo, recibe el mayor suministro de sangre del cuerpo. Imagínense, en ese espacio es donde vemos la mayor suministro de sangre del cuerpo. Los capilares forman una malla en el exterior de cada alveolo. Entonces, como lo veíamos anteriormente, los alveolos están rodeados prácticamente por esa malla capilar que permite, que permite ese intercambio, ¿no? Aquí vemos otra imagen ya en 3D, este ya es un diseño 3D, pues que nos da como una visual. En reposo, en un minuto entra 250 mililitros de oxígeno y sale 200 mililitros de dióxido de carbono. En un minuto, 250 mililitros de oxígeno y sale 200 mililitros de dióxido de carbono. Y ejercicio intenso, mire que eso se multiplica 20 veces. 20 veces. Entonces miramos cómo es tan eficaz, cómo la importancia de este tema de los alvéolos, ¿no? Entonces aquí es un llamado, repito, al cuidado del cuerpo. Podemos, ahí hago un paréntesis, y es como, por ejemplo, promulgar los buenos hábitos que ustedes deben exponer frente a sus entrenandos, frente a sus deportistas y frente a ustedes mismos, al hábito del cuidado del sistema respiratorio. Entonces, por ejemplo, el evitar malas costumbres como, por ejemplo, el hábito del cigarrillo o el fumar. ¿Sí? Si bien es cierto, pues es otro tema, pero que va muy paralelo, en donde estos tipos de hábitos dañan esta capacidad, ¿cierto? Dañan esta capacidad, porque pues en ese intercambio gaseoso, pues esos diferentes químicos ajenos van a
deteriorar esta capacidad pulmonar. Entonces, pues, ustedes deben siempre promulgar ese buen hábito, cierto hábito que ustedes mismos deben tener y enseñárselo a sus deportistas o entrenados. Entonces, en la ventilación pulmonar, ¿cuál es su objetivo? Entonces, en el reposo y en el ejercicio físico, es mantener una concentración relativamente constante y favorable de oxígeno y dióxido de carbono en las cámaras alveolares, lo que garantiza el intercambio gaseoso eficaz antes de que salga la sangre de los pulmones para transportarse por todos los organismos. Desde la ventilación pulmonar. Entonces aquí durante reposo y ejercicio físico es mantener una concentración relativamente constante y favorable. Es decir, tiene que haber constante oxígeno y dióxido de carbono para que haya ese intercambio en esas cavidades alveolares y favorable. O sea, que no sea, cuando se refiere, pues, subrayo aquí constante, es que permite que sea continuo y que no haya una pausa, que no haya una pausa, porque pues siempre vamos a estar manteniendo ese consumo de oxígeno. Y favorable es que pues haya las cantidades necesarias para ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en las cámaras alveolares, lo que garantiza ese intercambio eficaz antes de que salga la sangre de los pulmones para transportarse para el organismo. Entonces es importante ese objetivo. Bueno, esa mecánica de la ventilación, entonces tenemos dos momentos, lo que es la inspiración y lo que es la expiración. Repito, inspiración, entra el aire, expiración, sale el aire. Inspiración, entra el aire, es decir, esa inspiración se realiza mediante este movimiento del diafragma hacia abajo. En el momento que hay una contracción del diafragma, va a haber la inspiración y nos va a colaborar con el aumento del volumen pulmonar y ahí es donde ingresa el aire. Entonces ese diafragma como importante mecanismo de mecánica ventilatoria. Y pues la expiración es donde ese diafragma pues se relaja y colabora con el vaciamiento del pulmón sacando el aire. ¿Listo? Entonces digamos que esos son los dos momentos importantes, inspiración y expiración. Inspiración, entra el aire por ayuda de la contracción del diafragma, expiración, sale el aire por la relajación del diafragma. Y imagino que han visto esta imagen, ¿no? Hagan esa respuesta allá ustedes, si en algún momento han tenido que ubicarse en esta posición que vemos ahí en la imagen, ¿cierto? Entonces, un poco de manos sobre las rodillas, tronco inclinado hacia el frente, ¿cierto? Como una semisentadilla, una sentadilla a medio recorrido. Entonces, vemos que esa imagen es muy particular de una fatiga, ¿no? De un posible cansancio, ¿no? Y que muchas veces se realiza de manera espontánea, involuntaria, como acto reflejo. Resulta que esa posición se realiza, ¿verdad? Como acto reflejo, ya que el cuerpo
al tener esa, o al evidenciar ese cansancio respiratorio, o esa fatiga, o esa falta de aire, buscamos esa posición porque nos va a favorecer en estos dos puntos. Primero, facilita el flujo sanguíneo hacia el corazón. Ojo, esa posición facilita el flujo sanguíneo al corazón, permitiendo pues una mejor recuperación. Y hace mínimo los efectos antagonistas de la gravedad sobre los movimientos respiratorios. Entonces, al ya haber una inclinación hacia el frente, a ciertos grados hacia el frente, pues la gravedad no va a involucrarse de manera negativa en esa inspiración y esa exhalación, inspiración, inhalación y exhalación, que va a colaborar pues con esa recuperación. Entonces, pues es un dato importante en esa mecánica respiratoria. Bueno, aquí, ventilación pulmonar. Aquí, ¿cómo vamos a detectar una ventilación pulmonar? Y voy a dejar un ejercicio para que pues ustedes lo hagan allá. Entonces, ventilación pulmonar. ¿Cómo detecto yo esa ventilación pulmonar? Para yo detectar la ventilación pulmonar necesito dos datos. Frecuencia respiratoria, que es la cantidad de respiraciones por minuto. Repito, frecuencia respiratoria, que son las respiraciones que yo hago por minuto, aproximadamente aproximadamente en el cuerpo humano, en el sujeto, estamos aproximadamente en 12 respiraciones. Permítame en un momento, voy a revisar acá. Entonces, decimos acá, 12 respiraciones por minuto y volumen corriente, ay, permítame un momento, permítame un minutico, vamos a cargar aquí el computador. Ok, ya. ¿Listo? Entonces, esa ventilación pulmonar la detecto yo con estos dos datos, frecuencia respiratoria y que son las respiraciones por minuto aproximadamente, y volumen corriente, que se refiere a aproximadamente 0,5 litros de aire por respiración, ¿cierto? Entonces, como yo detecto esa ventilación minuto, es igual a la frecuencia respiratoria por volumen corriente. Entonces, si el sujeto, ustedes detecten, busquen su frecuencia respiratoria por un minuto, algunos les va a dar 12, otros 11, otros 10, otros 9, ¿cierto? Y la multipliquen por 0,5 y ahí les va a dar la ventilación minuto. En este caso, en este ejemplo, da 6 litros por minuto de ventilación pulmonar. Repito, entonces la ventilación pulmonar se halla con estos dos datos. Primero, detectar la frecuencia respiratoria y segundo, el volumen corriente. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria? Las respiraciones que yo realizo en un minuto.
y el volumen corriente es el promedio de litro de aire que respiramos. Entonces, en este caso hay un estándar que es 0,5 litros. Entonces, la ventilación pulmonar minuto, vamos a detectar la frecuencia respiratoria por volumen corriente. Al hacer usted la multiplicación de esos dos datos, pues van a detectar su volumen pulmonar minuto. ¿Listo? Bien. También es importante hablar sobre el asma inducida por el ejercicio. Entonces le hago la pregunta a los estudiantes. ¿Conocen, detectan o a ustedes mismos les pasa algún asma inducida por el ejercicio? ¿O han sentido ese ahogo, esa eh, tos, esa falta de aire después de iniciar el ejercicio? Es un fenómeno que ocurre en muchas personas debido a que pues de pronto tiene algunos antecedentes de asma, ¿cierto? En lo personal yo sufrí de asma. Em, si bien es cierto, el ejercicio colabora en fortalecer todos estos músculos intercostales y respiratorios, pues que van a minimizar un poco ese, ese evento, esa situación. Pero cuando se refiere a asma inducida por el ejercicio, es aquellas situaciones que después de que usted inicia ese ejercicio, empieza ese ahogo, la tos, esa dificultad respiratoria. Entonces, hay dos características, dos particularidades, dos situaciones que pueden eh, manejarse y pueden interpretarse como causa, y es que la sensibilidad a los cambios de temperatura es una posible situación para que se genere esa asma inducida por el ejercicio. Entonces, digamos que si nuestro organismo es muy sensible a ese cambio del ambiente cálido al frío, pues se va a generar esa vasoconstricción, se va a generar ese espasmo en las vías respiratorias y pues van a dificultar la respiración. Entonces, muchas veces es porque se genera esa sensibilidad de temperatura del ambiente. Entonces, a veces suele suceder que a algunas personas les recomienda, si sufren de esta asma inducida, pues hacer esos cambios de temperatura de manera gradual con el fin de que pues evite esa asma inducida. Y el ambiente establece la diferencia. Entonces, hay tipos de ambientes donde pues también se favorece o no se favorece. Entonces, aquí hay unas recomendaciones de a esas personas que sufren de esa asma inducida por ejercicio, elegir el tipo y duración adecuados del ejercicio. ¿Por qué elegir el tipo y duración adecuado del ejercicio? Porque de acuerdo a esa intensidad que usted vaya también a caracterizar en su deportista, asimismo pues va a responderle en esa posible asma, o no le va a hacer efecto alguno. ¿Sí me hago entender? Entonces, es de identificar bien si ese sujeto hay que llevarlo muy paulatinamente de menos a más para que esa adaptación respiratoria se dé y no haya esa broncodilatación, ¿sí? Otro tip es utilizar un calentamiento adecuado antes del ejercicio. Vuelvo y repito, hacer un calentamiento suave, paulatino, puede ser un poco más demorado, pero con eso vamos a colaborar a que se adapte mejor el sujeto que estamos entrenando, porque lo que menos queremos es que en pleno entrenamiento pues tengamos que parar por esa asma que le dio por el ejercicio. Reducir lo más posible la pérdida de calor y agua respiratoria, es decir, este tipo de deportistas o este tipo de sujetos que de pronto sufren de esta asma inducida, pues
mantener, entre más aire a temperatura corporal esté, mejor va a ser para él. Entonces, si se puede evitar esas temperaturas frías, secas, mejor, ¿sí? Entonces, entendiendo que, que es vital, pues que esa temperatura entre de manera acorde a la situación. Y utilizar tratamiento médico. Bueno, hay unos deportistas que los medican, deportistas no, sino sujetos que los medican, de pronto les dan algunos inhaladores, o el fin de que no se, o el fin de que pues eh, esa vía respiratoria, esa vía respiratoria, pues no haga broncodilatación, ¿no? Entonces aquí, eso es que estaba colaborando aquí. Entonces es de entender que en algunos sujetos les recetan ese tipo de medicamentos. Salbutamol es muy conocido, es el que ayuda a hacer una broncodilatación de las vías respiratorias. Efecto secundario de este es taquicardia, pero pues digamos que ese tipo de personas hay que tener mucho cuidado porque esos broncodilatadores hacen hacen aceleran el ritmo del corazón, del miocardio, y pues hay que tener cuidado. Entonces, pues, si necesita tratamiento médico, mirar las prescripciones, hacer un análisis cuidadoso y evitar situaciones en particular. Bueno, aquí hay unos trastornos de los patrones respiratorios normales. Aquí yo creo que los habrán escuchado ustedes. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la disnea, la hiperventilación y la maniobra de Valsalva. Se le denominan trastornos de los patrones respiratorios normales. Entonces, por ejemplo, a ver, recordemos qué es la disnea. Disnea. Entonces, la disnea es ese acortamiento de la respiración. Es eso que se nos va al aire, ¿sí? Entonces, vemos deportistas a veces o personas que apenas están iniciando su proceso. Es común verlo en personas que hasta ahora están iniciando un programa de entrenamiento o están iniciando un programa de acondicionamiento físico. Y es la típica escena donde en medio de su esfuerzo empieza a ir el aire, ¿no? Hay un acortamiento de la respiración. No hay una inhalación correcta, profunda, y pues eso, ¿qué va a hacer? Que pues no haya un intercambio gaseoso, no haya un suministro de oxígeno lo suficientemente favorable pues para continuar los metabolismos corporales. Entonces, se habla que también es una dificultad subjetiva para respirar, pues porque digamos que al ver un acortamiento de la respiración, pues el sujeto tiende a sentir que pues se ahoga. Entonces, eso por lo general pasa en los primeros momentos de una persona sedentaria que se somete a un programa de entrenamiento, acondicionamiento, porque sus causas son eso. ¿Cuáles son las causas? Su musculatura de la ventilación pues no está adaptada para ese esfuerzo. Así es sencillo. No hay esa adaptación, no la hay. Entonces, esa disnea se puede presentar. Entonces, ojo, el momento en que
que ustedes inicien sus programas de acondicionamiento a personas sedentarias, tengan cuidado con este tipo de situaciones que se les puede presentar y que lo sepan interpretar con el fin de que ustedes se lo sepan socializar a su entrenando y que él no somatice cualquier situación, porque pues hay personas que de pronto por sentirse con faltos de aire empiezan a somatizar y a exponenciar la escena. Entonces es importante que ustedes controlen, bajen el ritmo, paren y les sepan explicar qué fue lo que les sucedió en ese acortamiento de la respiración que llama una disnea. Y es falta de esa adaptación de la musculatura ventilatoria. Claro. Por ejemplo, aquí la hiperventilación también es conocida. Y ya es el opuesto, ¿no? Es el aumento de la ventilación pulmonar por encima de la necesidad. Entonces ya es cuando empieza a respirar ya demasiado rápido, hace una frecuencia respiratoria demasiado exagerada, a, a aumentar esa absorción de oxígeno de un momento a otro, ¿cierto? Y su en sí es la frecuencia respiratoria aumenta, ese aumento de la ventilación pulmonar aumenta de manera por encima de la necesidad, entonces se llama la hiperventilación. ¿Sí? Entonces hemos escuchado que los que hiperventilan, es decir, los que empiezan a respirar a muy fuerte pues digamos que eso ya son también efectos reflejos también de los sujetos. Y existe esta otra es muy común en el levantamiento de pesas o en los ejercicios de fuerza, y es la famosa maniobra de Valsalva. Maniobra de Valsalva es nada más ni nada menos como una acción inducida por nosotros mismos, es una acción voluntaria en la cual buscamos cerrar la glotis por medio de una aspiración forzada, es decir, ustedes van a hacer una aspiración forzada, la frenan por medio de cerrar la glotis. En el momento en que cerremos la glotis y queremos sacar el aire, vamos a generar internamente una presión con el fin de optimizar la generación de fuerza, ¿cierto?, del tórax y que haya una compresión medial, la zona media del tórax, para ese ejercicio de arranque o de fuerza, ¿sí? Entonces, esa maniobra de Valsalva se utiliza mucho en esos levantamientos altos de mucho peso, ¿cierto? Eh, porque pues se tiene esa particularidad funcional de colaborar con ese aumento de concentración en los músculos protagonistas del esfuerzo. ¿Listo? Entonces, esa maniobra Valsalva permite justamente hacer como una especie de, no sé si me lo permite decir, una apnea, como una especie de apnea momentánea, pero que con una presión interna. Ojo, esa presión interna va a oprimir, va a oprimir de manera considerable ciertos conductos venosos y arteriales y que si no es bien manejado esas maniobras de Valsalva, eso puede llegar a hacer desmayos. Es muy común ver en esos levantamientos de pesas que si no se maneja bien esas maniobras de Valsalva, el típico desmayo porque al ejercer presión y al mantener esa ausencia de oxígeno, pues va a causar una hipoxia y esa hipoxia va a hacer que pues no se nos presente algún desmayo en esos esfuerzos. Entonces, ojo con esa situación. Importante hacer una claridad sobre eso. Se invita a los estudiantes a que consulten, sigan ahonden más sobre estos temas que son particulares y complementarios. Y ya eh, en esa mecánica ventilatoria, en ese, en esa respiración que necesitamos para ese consumo de oxígeno, ese suministro de oxígeno va a depender y aquí ya vamos a entrar a estos términos
químicos, y es que ese suministro de oxígeno depende de dos situaciones. La primera, la concentración de oxígeno y la presión de ese oxígeno. Ojo, la concentración de oxígeno y la presión. Una cosa es la cantidad, la concentración hablándola en cantidad, y la presión es hablándola sobre la fuerza ejercida entre sí o entre lo que se encuentre. Son dos cosas diferentes. Entonces vamos a mirar aquí. Cuando hablamos de concentración en el oxígeno, pues vamos a encontrar que la composición en el aire, vemos que de oxígeno tenemos 20,93% de oxígeno, 79,04 de nitrógeno y 0,03 de dióxido de carbono. Esa es la composición del aire, de nuestro aire ambiental. 20,93 de oxígeno, 79,04 de nitrógeno y 0,03 de dióxido de carbono. O sea, como tal, estamos hablando ya ahí de esa concentración de oxígeno que hay. Y ya hablándolo en presión, pues entendemos que son esas moléculas, tenemos que las moléculas se mueven a grandes velocidades y ejercen presión contra superficies de contacto. Entonces la presión ya es cuando estos contenidos, estos componentes del aire se someten y hacen fuerza o presión frente a alguna superficie que tenga. Entonces es importante hablar sobre esa presión que hay sobre el nivel del mar, ¿no? Esa presión a nivel del mar de estas moléculas se determina por medio de este mecanismo del mercurio, ¿no? Entonces, para determinar esa presión, digamos que eh, se utiliza ese mecanismo del mercurio, ya que a medida que se eleve ese mercurio, los milímetros que se eleva es la presión que se está ejecutando sobre esa superficie. Entonces, a nivel del mar, la presión de esas moléculas en el aire hace que se eleve una columna de mercurio a una altura de 760 milímetros de mercurio, ¿cierto? Entonces, a nivel del mar, esa presión del oxígeno del aire ambiental hacia el suelo va a elevar 760 milímetros de presión de mercurio. Entonces, podemos entender que a nivel del mar hay esa presión, ahí va a haber como más presión de oxígeno, más concentración de oxígeno, ¿sí? Hay más presión hacia abajo. Y ya buscando más altura, va a haber menos aire, va a haber menos presión. Y al haber menos presión, pues va a haber esa composición de oxígeno. Aquí tenemos unos valores importantes. Es el componente del aire ambiental. Es, es los datos anteriores escritos en una tabla. Entonces, por ejemplo, que tenemos el gas como componente, tenemos el porcentaje de ese gas en el aire, la presión parcial en ese momento y el volumen del gas. Entonces, por ejemplo, miremos, decimos que de oxígeno tenemos el 20,93, entonces ese 20,93 equivale a 159 milímetros de mercurio de esos 760. Dióxido de carbono vemos que es 0,03%, vemos que de esos 760 son 0,2 milímetros de mercurio de presión de total de 760 milímetros de mercurio, y de nitrógeno 79%, que estamos hablando de son 600 milímetros de mercurio de presión parcial. Aquí lo que nos está indicando es que de acuerdo al porcentaje de este componente, equivale a un porcentaje de la presión, es decir, de la presión parcial. Aquí son presiones parciales. Este 20% de oxígeno hace una presión de 159 milímetros de mercurio. Este 3% de dióxido, 0,03%, hace una 0,2 milímetros de presión de mercurio. Y 79,04 de nitrógeno hace una presión de 600 milímetros de mercurio. ¿Sí me hago entender? Entonces, a eso nos referimos. Entonces, aquí volumen del gas.
mililitros sobre litro. Entonces aquí, por ejemplo, el oxígeno, en ese caso, en un litro, equivale a 209 mililitros. El oxígeno, el dióxido 0,04 mililitros y el nitrógeno 790 mililitros de óxido del gas. Ahora bien, esto es el aire ambiental. Miremos el traqueal. Tiene una particularidad el aire traqueal. Cuando nos referimos a aire traqueal es cuando ya hace ingreso por nuestras fosas nasales y ya está en la zona, así como su nombre lo dice, en la tráquea, en la cavidad del conducto. Ahí algo pasa. Y hay una particularidad y es que va a cambiar esa presión del oxígeno en esa zona traqueal. ¿Por qué? Porque al momento de ingresar a nuestra tráquea va a haber una vaporización, ¿sí? Ya que vamos a tener nuestra tráquea va a estar húmeda, ¿cierto? Va a ser húmeda, humidificar ese aire que ingresa. Eso va a ayudar a bajar un poco la presión parcial del oxígeno. Y colaborado con eso, pues la temperatura corporal va a hacer que se humidifique y baje 47 miligramos de mercurio, lo cual deja en 713 milímetros de mercurio la presión total ejercida por las moléculas secas de aire expirado a nivel del mar. Es decir, si aquí el aire lo teníamos a 760 milímetros de mercurio, aquí ya el aire traqueal va a estar a 713. Al estar a 713 milímetros de mercurio, pues aquí los porcentajes ya van a cambiar, ¿cierto? Y ese oxígeno, entonces, por lo general, aquí se dice, y a varios estudios, lo que es el dióxido y el nitrógeno no sufren modificación alguna bajo esa humidificación o esa vaporización del aire en nuestra tráquea, pero el oxígeno sí. El oxígeno sí sufre una, un cambio en ese momento y va a bajar la presión ahí. Y aquí está el aire alveolar. Entonces se satura completamente con vapor de agua para diluir ligeramente la mezcla de aire expirado. Es el aire alveolar, aquí vemos cómo entre nuestros alveolos el oxígeno ya de 20,93 queda en 15,5%, dióxido sube de 0,03 de aire traqueal a 5,5 porque obviamente dice el dióxido que sale de nuestra sangre y el nitrógeno el 80%. Entonces digamos que el vapor de agua, mire que aquí ya entra a los 47 milímetros de mercurio dentro de las presiones parciales, ¿cierto? Entonces aquí vamos entendiendo cómo ese aire que está ingresando a nuestras vías respiratorias empiezan a sufrir un cambio porcentual, en este caso mucho más el oxígeno, con el fin de que se prepare y sea más eficaz nuestro intercambio gaseoso a nivel alveolar. Aquí ya vamos a empezar a ver cómo es el movimiento de los gases en el aire y en los líquidos. Eh, ¿Por qué es importante entender cómo se mueven los gases en el aire y en los líquidos? Porque eso es lo que justamente sucede en nuestro organismo. Esos gases que tomamos del aire se van a transportar hacia el líquido, que es nuestro sangre, que es un tejido líquido, ¿no? Es una solución líquida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a empezar a hablar de la ley de Henry. De acuerdo a la ley de Henry, dice que la cantidad de gas que se disuelve en un líquido depende de dos factores. Entendiendo que lo que respiramos
esos componentes químicos de nuestro aire entran como gases, son gases, y se tienen que disolver o diluir en nuestra sangre, que es líquida. Precisamente es importante entender eso. Entonces, aquí, de acuerdo a la idea de Henry, dice que esa cantidad de gas que se disuelve en un líquido depende de dos factores para que se disuelva. Ojo, primero, la diferencia de presión. La diferencia de presión entre el gas que está por encima del líquido y el gas que ya está disuelto en el líquido. Repito, el gas que está sobre el líquido y el gas que está dentro del líquido. Si hay una diferencia de presión, ahí empieza a haber un movimiento entre ellos. Y la segunda es la solubilidad del gas en el líquido. Hay gases más solubles o menos solubles dentro de los líquidos. Entonces ya es el comportamiento de los gases. Entonces aquí abajo tenemos una gráfica como tenemos el ejemplo del nitrógeno y la sangre. Aquí, por ejemplo, en la parte superior de esta gráfica vemos como hay varios puntos o moléculas de nitrógeno en la parte superior y vemos como esta flecha con la P significa que hay una alta presión, hay más presión arriba que aquí abajo. Esta flecha amarilla nos indica que al ver esa mayor presión arriba de este gas sobre este líquido, que es la sangre, va a permitir que estas moléculas se empiecen a disolverse en ese líquido, ¿cierto? Empiezan a disolverse en ese líquido. Ahora bien, aquí vemos esta otra escena en donde las presiones son iguales, ¿no? Tanto abajo en la sangre como en el ambiente, acá en el espacio, y vemos que aquí hay una flecha bidireccional, es decir, al ver la misma presión, esas moléculas permanecen en el mismo estado de solubilidad. Pero si por el contrario hay más presión en la parte inferior, aquí el líquido, en este caso la sangre, pues esas moléculas van a salir al aire, ¿ok? Entonces miramos cómo se cumple esa ley de Henry, ¿no? Que a esa diferencia de presión, el gas por encima del líquido y el gas disuelto en el líquido, entonces va a haber ese movimiento molecular de gas, ese movimiento gaseoso. Me explico. Aquí habla, la difusión neta de un gas solo tiene lugar cuando existe una diferencia de la presión del gas. Existe una diferencia de la presión del gas. Entonces, ahí cuando hay una diferencia de presión empieza. Entonces, ¿qué es difusión? La difusión es una dispersión gradual de un gas en el seno de otro. Es decir, de este modo las moléculas de una sustancia se esparcen por la región ocupada por otras moléculas, colisionando o moviéndose aleatoriamente. Esto es lo que se le llama difusión. Repito, dispersión gradual de un gas en el seno de otro. De este modo, las moléculas de una sustancia se esparcen por la región ocupada por otras moléculas, colisionando y moviéndose naturalmente. Justamente eso es lo que prácticamente va a suceder en ese intercambio gaseoso entre ese aire alveolar y esa molécula en sangre. Y la solubilidad de ese gas. Pues ya aquí estamos hablando de la presión, ya que estamos hablando de la solubilidad de un gas, refleja la cantidad de gas disuelto en un líquido a una determinada presión, ¿cierto? Entonces, un gas con mayor solubilidad tiene una concentración superior a una determinada presión parcial. Entonces, si un gas tiene una mayor solubilidad, pues va a haber mayor concentración en esa solución, ¿sí? A determinada presión. Entonces, para cada unidad de presión que favorece la difusión,
entra o sale un líquido aproximadamente 25 veces más dióxido que oxígeno. Es decir, entra o sale un líquido bajo gradientes de presión significativamente diferentes para que hagas cantidades iguales de oxígeno y dióxido. Es decir, de acu- por nuestra presión que está sometido el aire ambiente y por la misma presión que trae nuestra presión arterial, hace que haya ese cambio de oxígeno y dióxido de carbono en nuestro intercambio gaseoso. De esta manera podemos entender cómo el movimiento de los gases en el aire y en los líquidos, hablándolo de presión y de solubilidad de los mismos, va a colaborar con ese intercambio gaseoso de oxígeno y de dióxido de carbono en nuestro espacio alveolar. Interesante, ¿no? Muy, muy importante empezar a entender porque para entrar al tema de ese intercambio de gases en esa situación, es importante que por favor leamos este tipo de comportamientos de los gases y los líquidos. Los gases en los líquidos, lo que es la presión, la ley de Henry, la presión y la solubilidad de un líquido. Entonces, porque a partir de allí, entendiendo esto, vamos a permitir entender las siguientes situaciones que se ven en nuestro intercambio gaseoso respiratorio. Pues de esta manera se invita a los estudiantes a que vean la videoclase, la repasen, la lean, eh, van consultando este tema de intercambio gaseoso, esa solubilidad que existe en nuestros pulmones y cambios de presión y solubilidad, ese movimiento de los gases en el aire y en los líquidos, porque así mismo pues vamos a permitir entender mucho mejor nuestra respiración externa e interna. Pues equipo, de esta manera terminamos la sesión del día de hoy. Nos vemos el día viernes con el fin de completar este tema de respiración externa e interna y entender cada vez más estas situaciones de absorción de oxígeno en pro de colaborar con nuestro metabolismo corporal. Entonces, un saludo especial a todos los estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Éxitos y bendiciones a todos. Hasta luego.